El otrora imponente Imperio Romano, ahora dividido en Occidente y Oriente, una mera sombra de lo que fue, está a punto de sufrir una de las mayores invasiones migratorias que jamás el hombre ha presenciado. Conócela, aquí y ahora. Vamos a poner un contexto a lo que va a suceder. El Imperio Romano fue dividido por Teodosio en dos: el de Occidente, dirigido por Honorio y asesorado por Estilicón, y el de Oriente, dirigido por Arcadio. El Imperio de Occidente está apoyado en tropas auxiliares bárbaras, como los godos de Alarico, que constantemente chantajean al emperador. Las legiones romanas en realidad son una sombra de lo que fueron, y no son capaces de defender por sí solas todas las fronteras del imperio. Además, el poder del emperador languidece, lleva haciéndolo tiempo, y comienzan a aparecer pequeños señores locales, quienes empiezan a prestar cada vez menos atención a Rávena, nueva capital del imperio, ya no lo es Roma. Las fronteras con Germania están poco defendidas, pues la mayor parte de las tropas han sido retiradas para proteger Italia de los líderes godos Alarico y Radagaiso, por lo que es un buen momento para atacar esas posiciones. Y es que el 31 de diciembre del año 406 después de Cristo, el Rin se congeló a la altura de Maguncia, permitiendo que cualquier persona lo cruzase a pie. Y es que una confederación bárbara compuesta por suevos, vándalos, alanos, burgundios, sármatas, gépidos y panonios cruzaron el Rin, acabando con los defensores y comenzando la devastación de la Galia. Tranquilos, que aunque lo he contado muy rápido, lo vamos a ver ahora. De todas formas, quiero recomendaros un libro, uno que cuenta a la perfección esta invasión. De hecho, es mi libro favorito y ya lo comenté en el directo que hicimos. Se llama El águila en la nieve, y os recomiendo encarecidamente su lectura. Abajo, en la descripción del vídeo, podréis encontrar un enlace por si os interesa echarle un vistazo. Y un poco de promo. Aprovecho para invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho. Pero si ya eres miembro de la Guardia Hispana, te invito a hacerte mecenas del canal en la página de Patreon, para poder acceder a ventajas exclusivas como la serie de Julio César y su conquista de las Galias. Continuemos. Era tal la cantidad de bárbaros que el prefecto de la Galia se retiró con sus tropas sin oponer resistencia, vendiendo las ciudades de Maguncia, Estrasburgo y Treveris entre las principales. Los líderes de la confederación eran los reyes Respendial y Gunderico. Los bárbaros realmente se habían visto obligados a emigrar al otro lado del Rin, a causa de la presión que los hunos estaban ejerciendo en sus posiciones, cada vez abarcando más territorio. Narra San Jerónimo que, leo literalmente, todo lo que está entre los Alpes y los Pirineos, lo comprendido entre el océano y el Rin, lo han devastado. Las Hispanias tiemblan todos los días ante el peligro inminente, recordando la invasión de los cimbrios siglos atrás. Pero las desgracias nunca vienen solas. En Britania, un general romano se levantó en armas contra el emperador y se proclamó a sí mismo emperador Constantino III. Cruzó a la Galia con la excusa de enfrentarse a la invasión bárbara, pero en realidad probablemente pactó con ellos, pues no hubo ninguna batalla. Constantino avanzó directo hacia la capital de la Galia, Arles. Venció además en batalla al ejército enviado por Honorio y logró hacerse con la ciudad. Sabiendo que no sería atacado por los bárbaros y que Honorio estaba ocupado en Italia con Alarico, envió a su hijo Constante y a su mejor general, Geroncio, a tomar Hispania, tierra natal del padre de Honorio, es decir, Teodosio. En el año 409, en Hispania, los romanos levantaron un ejército de campesinos y esclavos con la intención de defender el territorio. Cuando digo romanos, me refiero a los leales al verdadero emperador, a Honorio, porque al fin y al cabo todos son romanos. Este ejército se concentró en Lusitania, y pese a todo, lograron derrotar al ejército de Geroncio, lo cual sorprende, pues este era un ejército con experiencia militar. Geroncio se replegó a los Pirineos
donde recibió refuerzos de Constantino III. Y ahora sí, los leales al verdadero emperador fueron aplastados por Geroncio, y sus líderes capturados. Constante, el hijo de Constantino, partió con los prisioneros a ver a su padre, mientras que Geroncio se quedó en Hispania, emplazando el centro de operaciones en Zaragoza. Entonces Geroncio comenzó a legislar en Hispania como si fuese suya, permitiendo el saqueo de grandes extensiones de campos y de numerosas villas, lo cual no fue bien visto por parte de Constantino III, pues quería que Hispania fuese leal, no que estuviese resentida una vez fuese suya. Y es por ello que ordenó a Geroncio dejar el mando y regresar con él. Pero la cosa no fue así. Geroncio se negó y decidió nombrar él mismo a un Augusto, Máximo, uno de sus leales generales. Pero claro, Geroncio tenía claro que necesitaba un ejército mucho más grande si quería mantener Hispania frente a Constantino III y a Honorio, por lo que tomó una decisión que cambiaría el futuro de Hispania para siempre. Contrató a los suevos, vándalos y alanos como mercenarios, por lo que les permitió entrar en Hispania sin ser atacados. Ahora bien, estos mercenarios querían cobrar y un techo en el que dormir, pero claro, una inmigración descontrolada es imposible de sostener por cualquier tierra, por lo que aparecieron los primeros problemas. Geroncio decidió aumentar considerablemente los impuestos para poder pagar y mantener a esos mercenarios, pero no siendo suficiente, les permitió saquear los campos, lo que obviamente generó tensión en Hispania. Entonces tenemos un emperador en Rávena llamado Honorio y que solo controla Italia, quien además debe hacer frente de nuevo a los godos de Alarico. Tenemos a Constantino III como emperador en Arles, controlando la Galia y Britania. Por último tenemos a Máximo y Geroncio controlando Hispania, al mando de una mezcla de romanos y suevos, vándalos y alanos. Constantino envió un ejército liderado por Justo a Hispania para retomar el control, pero fue derrotado. Al año siguiente, en el 410 después de Cristo, mientras Constantino lideraba una campaña contra Honorio en Italia, Geroncio cruzó los Pirineos e invadió la Galia. Marchó en dirección a Vienne, si lo he pronunciado bien, donde se encontraba el César Constante, con la intención de cortar las líneas de suministros de Constantino en Italia. Tomó la ciudad y ejecutó a Constante, lo que impidió a Constantino III, quien regresaba de Italia tras haber sido derrotado, obtener suministros y alimentar a su ejército. El supuesto emperador se quedó entonces atrapado entre Italia y las tropas de Geroncio. Este último partió a sitiar la capital de la Galia, y así lo hizo, con la intención de dominar toda la región. Sin embargo, en el verano del año 411 después de Cristo, Honorio envió un ejército para dar caza a los dos rebeldes. En un rápido movimiento, derrotó a Geroncio y a los restos de Constantino III, restableciendo prácticamente el control de su imperio. Geroncio se suicidó, mientras que Constantino fue ejecutado. Máximo cayó en la práctica irrelevancia, viéndose obligado a vivir entre los bárbaros. Y es que estos bárbaros tenían ya claro que se quedarían de forma permanente en Hispania. Vamos a echarle un ojo a algunas cifras. Se calcula que los bárbaros serían cerca de 200.000 personas, de las cuales solo 56.000 serían guerreros. No es una cifra pequeña, pero tengamos en cuenta que la población hispánica era de entre 5 y 6 millones. De todas formas, pese a la diferencia de números, el poder y las instituciones estaban en manos bárbaras. Los autores latinos narran la ocupación de Hispania con un punto de vista apocalíptico, diciendo que incendiaban todas las ciudades, devastaban los campos y mataban a todo el mundo. Es posible que al principio fuese así, pero cuando tuvieron claro que iban a quedarse, seguramente su comportamiento cambió y se hizo más pacifista y amigable con la gente. Los bárbaros decidieron repartirse Hispania mediante un sorteo para evitar problemas, lo cual no es algo ajeno a la tradición germana. Veamos cómo quedó la cosa. Los suevos se quedaron la Gallaecia más occidental, con ciudades importantes como Lugo o Braga. Los vándalos silingos, que eran más o menos la mitad de los vándalos, se quedaron con parte de la Bética, con ciudades como Córdoba y Sevilla. La otra parte de los vándalos, los asgindos,
se quedaron con un pequeño terreno al norte de actual Castilla y León, mientras que los alanos se quedaron con Lusitania y Cartaginense, con importantes urbes como Toledo, Mérida, Salamanca y Cartago Nova. Finalmente, parece ser que a los cántabros se les permitió vivir independientes, junto a los vascones, al norte de la península. El reparto se hizo sin tener en cuenta al emperador Honorio, por lo que oficialmente no tenía valor, pero en la práctica nadie podía hacerle frente. Eso sí, la Tarraconense siguió permaneciendo bajo el control directo del Imperio Romano. Cada pueblo estaba dirigido por un rey, aunque aún no tenían los poderes de un rey como tal, sino que eran los señores más poderosos de cada pueblo. Sin embargo, hablaré de ellos como reyes. Tenemos al rey Adax, liderando a los alanos, Hermerico, los suevos, Fredval, los vándalos silingos, y por último Gunderico, a los vándalos astingos. Los nativos hispanos, que algo tenían que decir, prefirieron vivir bajo el gobierno bárbaro, antes que huir a la Tarraconensis para seguir viviendo bajo dominio romano. Ya se veía la decadencia del imperio y poco a poco todos iban saltando del barco. El autor latino Orosio menciona que los ciudadanos preferían soportar libertad con pobreza entre los bárbaros que preocupación con tributos entre los romanos. El problema que había con el reparto es que no era proporcional al número poblacional de cada, digamos, facción, cultura o tribu, como prefiráis llamarlo, así como a su poder militar, lo que supondría con toda seguridad un enfrentamiento en el futuro. Sin embargo, pronto la distribución en Hispania cambiaría, pues un nuevo pueblo bárbaro ansiaba establecer su reino germánico, y buscaban un territorio en el que lograrlo, un pueblo que llegaría y pondría patas arriba el espejismo de paz que había en Hispania. Este pueblo era el pueblo visigodo. Aquí finaliza el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos y en especial a los patrones y senadores de la Guardia Hispana por apoyar el canal y hacer que este proyecto siga adelante. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete para no perderte ningún capítulo.